Pero nuestro glorioso Señor que subió a los cielos también descendió. ¿Y para qué descendió? Para ir a proclamar su palabra a los que estaban detenidos ahí en las cárceles de los infiernos. Mire qué interesante. Eso lo dice Primera de Pedro capítulo 13. Entonces entra el otro apóstol en acción y dice en el capítulo 3 verso 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo y por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Él murió, pero vivificado en el Espíritu. Verso 19: en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay dos ya que dan testimonio de lo mismo y podríamos seguir buscando. Entonces usted sabe que la Escritura llama al infierno Seol o Hades, y ahí es la morada de los muertos malos o justos, los cuales fueron justificados, a donde Cristo bajó después de haber muerto, y los que estaban ahí estaban privados de la visión de Dios. Pero ahí a ese lugar llegó el Redentor, y por eso otro gran hombre de la antigüedad dijo lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. Entonces, la parábola de Lázaro y del hombre rico en el seno de Abraham, que está registrada en Lucas 16, 22 al 26, que no vamos a leer, que la conocemos muy bien, habla de dos hombres, uno que era justificado y el otro que era malo, aunque posiblemente la maldad de él era hacer banquetes y tener mucho dinero, o yo qué sé. Pero lo importante es que ambos partieron y se fueron a ese lugar donde llegó el Señor. Y ahí es donde entra el asunto, ¿verdad? De que cómo es que fue a los infiernos, pero si ahí está el cielo, y comienza la lógica humana a querer entender que de aquí para allá está el infierno, de aquí para allá está el cielo, y aquí estaba el padre Abraham, y aquí estaba el padre Abraham estaba aquí, y el hombre rico estaba aquí, y total comienza uno como a querer entender ese proceso. La Biblia dice que una gran cima los separa. ¿De qué tamaño era esa abertura? Saber, hermano, en las profundidades de Dios no podemos entender. La cosa es que no se podía pasar para allá. Pero el propósito del Señor de llegar ahí lo hizo exclusivamente para irle a llegar a los hombres justos: Abraham, Noé, Job, Isaac, Samuel, David y todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento que estaban ahí y que estaban por fe esperando a su libertador, que dijo Job, y que estaban ahí en el seno de Abraham, a los cuales el propósito, mire cómo es nuestro Dios bien lindo. ¿Por qué descendió entonces? Ya estamos comprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué descendió? Porque Él tiene las llaves donde nadie puede abrir. Abraham dijo: no se puede pasar. El ser humano no tiene capacidad para cambiar las cosas, pero el Dios que está en los cielos es todopoderoso. Entonces, la pregunta es: ¿Jesucristo de verdad resucitó o está muerto? Porque nosotros pues lo entendemos, pero mucha gente se opone. Hay unas grandes cantidades, hay versiones, hay religiones, hay ciencia, hay lógica, hay tantas cosas. Y entonces, ¿cómo podemos comprobar este planteamiento si nos vamos a los términos científicos, verdad? ¿Cómo podríamos, aquí entran ya en función los universitarios, de poder crear una hipótesis sobre la situación de esa afirmación, o como le querramos llamar?
Pues nosotros los cristianos, hermanos, no nos hacemos bolas porque creemos firmemente en la palabra por medio de la fe. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces la Biblia, que es refutada por muchos científicos, mucha gente que se hace llamar agnóstica, otros se hacen llamar ateos, porque luchan y dan un montón de estudios que ellos han hecho queriendo comprobar de que Dios no existe. Y la controversia ha sido siempre durante todos los siglos tan fuerte porque recuerden el tiempo de la historia, los griegos eran los filósofos de aquel entonces. Y entonces en el pueblo del judaísmo, que también por medio del judaísmo les costó creer que Cristo era Dios, entonces era una controversia bien difícil, al grado que se convirtieron los de la iglesia de Corinto y todavía estaban hablando entre ellos, los cristianos, de que a ver si Cristo había resucitado o no. E incluso a veces el diablo le puede meter dudas a usted. ¿Sería cierto esto es la religión? Y podría uno como a querer cuestionar. No se lo crea, que el diablo es astuto. Y a veces también depende con quién se junta y a quién oye. Primera Corintios capítulo 15 verso 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. O sea, sería vanidad de vanidades la creencia del Señor y lo que nosotros hacemos de predicarle a la gente que hay un Cristo que vive, permanece para siempre y que es el único camino y la verdad y la salvación para este mundo. Y dice en el verso 15: y somos hallados falsos testigos de Dios. Miren cómo nos miran. ¿Cómo nos miran? Como falsos testigos de Dios, porque hemos testificado en aquel tiempo de Dios que Él resucitó, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados. Pablo no está diciendo que Cristo no resucitó, le está diciendo las palabras que decían los corintios. Y él les está aclarando esto. Entonces, todas esas controversias se han dado durante toda la historia y conforme la ciencia fue avanzando. La ciencia, hermano, nos ha ayudado en muchas cosas, como ahorita yo estoy predicando y me pueden ver en Europa predicando. ¡Qué avances más hermosos! Pero fíjense que uno de los llamados científicos en todas las épocas dijo: si Dios ha dado libre albedrío a nosotros los hombres y sabe que pecamos, mire que, siendo Él omnisciente, quiere decir, siendo Él que todo lo sabe, entonces nos da libertad a que pequemos. Y luego después de Él somos inmorales, o mejor dicho, pecadores. Mire, una buena refutación para ellos, ¿verdad? Si Él ya sabe, entonces ¿qué? ¿Y por qué me dio libre albedrío? Mejor me hubiera hecho un robot de Dios, ¿verdad? Que yo me moviera como Él quisiera, pero Él me dio libre albedrío. Lo que pasa es que lo que no saben, hermano,
que si alguien es respetuoso de su creación, es Dios. Él respeta hasta las hormigas. ¿Me está comprendiendo? Porque todo lo que Él crió para Él es bueno en gran manera. Los ateos materialistas luchan por explicar que Dios no existe. Y si no existe, entonces tampoco descendió y tomó forma de hombre y murió y resucitó. Ahora dígame usted cómo explicamos el dolor. Porque a veces uno se mete en esa situación y dice, si yo tengo dolor, estoy sufriendo. ¿Cuántos han sufrido? Han pasado agonías, situaciones difíciles, cosas duras. Y entonces uno dice, Dios, ¿por qué permites eso? Y nos pueden decir a nosotros los cristianos, entonces, ¿dónde está su Dios? Y uno les puede responder fácilmente y no se le olvide esto. Mi Dios también sufrió. Por eso encarnó, por eso se hizo hombre, por eso vino a pagar por nosotros, por eso fue su martirio en la cruz, porque Él también conoció, no el pecado, el dolor, para podernos comprender. Mire hasta dónde llega Dios, hermano. O sea, Él no nos explica el dolor como diciendo, miren, el dolor es esta teoría, el dolor es esto. No, Él lo vivió. La posición del determinismo o libre albedrío es diferente. O sea, cuando están hablando de libre albedrío y que quieren que nos sujetemos entonces a lo que no Dios nos quiso dar, entonces está diciendo que nosotros no somos libres, sino determinados para un fin y hechos para una razón. Y por eso yo he entendido, hermano, que como pastor yo en esta iglesia no puedo determinar su vida, la que Dios le dio libertad. Yo le predico, yo le sugiero, yo le hablo, yo le digo, pero usted hace. ¿Y por qué yo hago eso? Porque eso hace Él. Hasta en la casa, con los hijos, aunque nosotros los criamos, los vivimos, estuvimos con ellos, no los podemos obligar a nada, porque Dios también les dio libre albedrío. ¿Está comprendiendo? Si los queremos sujetar, los determinamos. Y hacemos hijos, hermanos, chambones. Y ahí es donde a veces le decimos nene al que ya tiene como 50 años. Stephen Hawking, físico del universo, dijo, el único escape que tengo es que no puedo decir que es determinado y libre albedrío. No puede explicarlo. Porque cuando estamos hablando de determinado, para que usted entienda este concepto, es porque tú fuiste configurado por la naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana te va a programar. Yo no le tengo que poner a mis hijos mi sello, sino el sello de Dios. Porque si yo les pongo, yo los estoy determinando a ser como yo. Y yo me equivoqué mucho, hermano. Mejor que ellos se equivoquen menos que yo. ¿Está comprendiendo? Entonces, se habla de que la verdad o es relativa o es absoluta. Yo sé que los que están yendo a la universidad me están entendiendo todo lo que estoy diciendo. Eso lo dice el relativismo. Perdóneme que le estoy dando un montón de palabras, pero ya voy a acentuar donde voy. El relativismo te dice que estás seguro si estás en lo correcto, pero nadie está en lo correcto, entonces eso es relativo. O sea que hay una contradicción de eso. Es ahí donde el punto de vista no tiene sentido y es donde uno dice, entonces, ¿opino o no opino? ¿Digo o no digo? Pues si tiene la verdad, dígala. Pero aunque lo diga, va a ser relativo, porque posiblemente usted está dando una concepción personal de lo que usted vivió, de lo que usted siente, de lo que usted es. Y es ahí el problema de nosotros los cristianos, hermano, porque nuestra fe se ha fundamentado en diferentes tipos que dijimos, cada creencia, cada concepto, y entonces muchos le dan mucho énfasis al bautismo, otros le dan mucho énfasis a las lenguas, otro a la alabanza, otro, pues todo eso es relativo.
La pregunta es, ¿cuál es la verdad? Está interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablando del relativismo y de la verdad, ¿de qué color es esto? Pero yo digo que es negro. Y todos pueden decir, es negro, y es negro. Yo le digo, y no me va a sacar de aquí porque, perdón, y yo le digo que es negro, y no me va a sacar de aquí porque yo creo que es negro y punto. Ese es el gran conflicto del ser humano. Que usted es lo que usted dice que es, pero no quiere que otro le diga que es, y entonces ahí nos violentamos con la gente y aún hasta con el mismo Dios. Vale, voy a hacer otra pregunta. ¿La pornografía infantil es correcta o es incorrecta? Pero otros dicen que es correcta y por eso la practican y la ven. Entonces todo es relativo, ¿está entendiendo? Todo es de acuerdo a la concepción que está en tu corazón. David Berlinski, físico y destacado agnóstico, no ateo, el agnóstico va a un paso de ser ateo, planteó la tesis de la cosmovisión atea materialista. Y dijo en una de sus partes, ¿alguien ha dado las pruebas de la existencia de Dios? Porque él explicó la cosmología cuántica del el origen del universo. En un libro llamado El espejismo de Dios, usted puede apuntar y ir a estudiar si quiere. Él era británico. Una concepción atea materialista, profesor de la Cátedra del Entendimiento Público de la Universidad de Oxford. Puchica, una eminencia. Hasta uno dice, así él lo dice. Es relativo. Y en el libro escogí esta parte porque me interesó. Afirma que la creencia en un creador supernatural se puede calificar como un delirio, algo que define como la persistencia de una falsa creencia mantenida frente a fuertes evidencias contradictorias. Dawkins simpatiza con la observación que hizo Robert Pirsig de Estados Unidos en el año 1928, que dijo, oiga esto que dijo cuando una persona sufre delirio, lo llamamos locura, delirium tremens. Pero cuando mucha gente sufre como nosotros el mismo delirio, lo llamamos religión. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Disculpen. Nos está diciendo que somos ¿qué? Locos. ¿Y por qué Pablo dijo la locura de la predicación? Porque somos locos, hermano. Así son llamados los cristianos. Entonces, quisiera decirle unas cositas más en este punto. Y hago este planteamiento. ¿Las leyes podrán crear algo? Y entonces una de las conclusiones de alguien muy conocido por ustedes en estos tiempos, de la ley de la gravedad de Stephen Hawking, es que todo se crea de la nada. Dice, qué profundo eso, ¿verdad? De la nada. O sea que usted nació de la nada. Pero hay algo comprobable según sus estudios, y es la ley de la gravedad, porque si yo tiro esto, tiene que caer, está comprobado. Pero la otra pregunta, entonces, en medio de lo que él está diciendo, según la ley, pero yéndonos más allá y más profundo, ¿podrá el universo crearse por sí mismo? Sería la pregunta. Hawking fue un científico brillante, inteligente, incluso admirable, porque con una enfermedad
Se preparó a algo que usted y yo, normales y enteritos, no hacemos, estudiar, por ejemplo. Y este estudio, ya que no pudo moverse ni jugar pelota ni nada, le entró al estudio. Hay algo que imitarle, hay algo bueno que hay ahí. Entonces, hermanos, durante los siglos los científicos creyeron que el universo iba a existir para siempre. Esto lo enseñó Aristóteles. Pero la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán. Y delante de nuestros ojos, teorías que traían los científicos, estamos viendo la destrucción de nuestro planeta. Los mismos científicos están asustados cómo se está desintegrando el hielo allá en Alaska, cómo los lagos se están secando y de dónde viene, y viendo la naturaleza que creían que iban a perdurar. Los cosmólogos en la era espacial, antes del año 1960, fue cuando tuvo su comienzo, cuando Neil Armstrong puso por primera vez el pie en la luna. Inclusive dice que eso fue una película de Hollywood que no puso el pie en la luna, dicen otros, ¿verdad? Pero creamos que puso el pie. Y ahora muchos han ido a la luna y más allá de la luna. Pero antes de ese evento no sabían nada de los cielos. Podían ver solo hasta donde sus ojos llegaban. Pero en la Biblia habla de un hombre que subió hasta el tercer cielo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en el sentido filosófico, esto sería como estar en la ausencia de nada. O sea, el universo nació de la nada. Entonces, según la teoría del vacío cuántico, eso sí lo apunté, porque está tan rara esa palabra, ¿va? Es el estado cuántico, es con la menor energía posible, que generalmente no contiene partículas físicas, átomos, algo destruido que usted no puede ver, pero aquí hay partículas. Entonces, aunque creemos que no hay nada, según la teoría cuántica, no hay nada, pero hay mucho. Después lo descubrieron, ¿verdad? Hasta inclusive, hermano, a veces uno se hace frente al otro pobre y uno no ve nada, pero lo bañó de bacterias hasta donde usted no se imagina. Por eso, entre paréntesis, estamos a veces comiendo. No lo haga, hermano. Estamos comiendo en la mesa, aunque sea en su casa, sea con gente segura, y ahí mismo saca el pañuelo, agarra la misma servilleta y no se queda, hermano. Dijeran los niños, va, qué cochinada. Los niños son sinceros. Para eso hay baños. Uno se levanta, se va, voy con permiso, voy a ir al baño. Al baño no solo se va lo que uno piensa, uno puede irse a lavar la boca, puede irse a sonar, puede ir a hacer tantas cosas. Amén. Dígale que está a la par, ya no lo hagas. Entonces, desde el punto de vista cristiano, hermano, todo, absolutamente todo, tiene respuesta. Dios no es científico, Él es un espíritu eterno. El Señor Jesucristo creó todo. Y eso tiene sentido, porque dice Colosenses, y en Él fueron creadas todas las cosas, y por Él subsiste, por su eterno poder. Entonces, el punto de vista de la creación es inteligente, algo hicieron ahí. Pero para nosotros es muy sencillo, y por favor esto nunca se le olvide, lo que le voy a decir. Por eso un día uno de mis maestros, hermano Edmundo Madrid, en un viaje que tuve, me dice: hermano Freddy, el libro de la Biblia más difícil de todos de entender es, me dijo, y yo luego le dije, Apocalipsis. Perdió, me dijo. Es Génesis. El Génesis es el mundo perdido.
Y escuche bien, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 describen la teoría de la creación, de cómo se hizo todo. Ahí se resuelve todo. Y si usted no cree en eso, entonces no tiene fe y no cree en Dios. Por ejemplo, uno podría decir, ¿cuántos animales hay en el mundo? Mire, pues yo lo podría votar científicamente a usted, que tiene fe. ¿Cuántos animales hay en el mundo? De especies diferentes. Millones. Explíqueme cómo metieron los millones de animales en un arca. Ah, sí puede. ¿Cómo entrar? No, es imposible. Ni con los barcones de ahora. Hubieran tenido que usar unos 100,000 barcos para meter todas las especies del mundo. Pero tiene explicación y no me voy a meter ahí porque el tiempo avanza. Todas las teorías de la creación, el gran Big Bang, en su hipótesis, o sea, eso al Big Bang es la gran explosión. Usted sabe que reventó la tierra y se hizo pedazos, y ahí está esta belleza de creación. Reventó el volcán y mire qué belleza de creación dejó aquí en Guatemala, ¿va? Destruyó todo y está viendo el hombre cómo lo repara, y pasará muchos años y medio van reparando y ese volcancito vuelve a eruptar y no vuelven a reparar nada. Entonces, hermano, si usamos la lógica, eso no tiene lógica. ¿Sabe por qué? Porque el científico, con todo respeto, porque yo no estudié hasta ahí, algunos podrían ser científicos aquí, pero sean científicos cristianos. Pero mire, con todo respeto, yo sé que los científicos son inteligentes, como nosotros los pastores tenemos la sabiduría, el conocimiento de las cosas ocultas de Dios. Pero escuche, tanto los científicos como los pastores somos limitados humanos, comparados delante de Dios. Y por eso dice la Escritura, profesando ser sabios, se hicieron necios. 1 Corintios. Pero lo más vil del mundo escogió Dios, a los ignorantes, como yo, no como usted, como yo. Nos escogió Dios para revelarnos las cosas que ojo ni oído yo, ni pueden entrar en la mente de un ser humano, sino que están en la potestad de los cielos y la gloria de Él, que nosotros, dijo Pablo, en parte hemos conocido. Así que no nos creamos los grandes conocedores de las cosas de Dios. Entonces entremos en materia. Tengo 20 minutos para eso. ¿Jesucristo de verdad resucitó o está muerto? ¿Cómo podemos comprobar este planteamiento o hipótesis o afirmación o como se le desee llamar? Pues nosotros los cristianos por fe vivimos y la fe nos lleva a la Biblia. Por eso hablaba Pedro de la palabra profética más segura. Y entonces cuando vemos todas estas cosas de que si Cristo resucitó, entonces vayamos por un momento para hacer esa separación. Y cuando vamos al Salmo 8 y verso 3, dijo David, cuando veo tus cielos, y no llegó a la luna, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre de esos pastores, de los profetas? Para ya no tirarle a los científicos, ¿va? ¿Quiénes son esos? Para que tenga de ellos memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites.
Le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, hermano, lo que está diciendo simplemente el salmista es: ¿cómo osa cualquier hombre de esta tierra compararse con su creador? No se puede. Por eso, como dijo, aunque gramaticalmente o no sé cómo se diga esté mal, yo digo esta noche: yo y mi casa creemos lo que la Biblia dice y no lo que dicen otros. Entonces, ¿qué es la lógica? Si nos vamos a la lógica, ¿es escoger lo correcto o lo incorrecto? ¿Es lógico o no es lógico? Entonces se nos presenta una primacía, por ejemplo, ahí. Entre lo correcto y lo incorrecto, ¿a dónde quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Escoge tú, pues, dice el Señor. Mire qué lindo el Señor. O creer que Jesucristo está muerto, o creer que Él resucitó, y que fue al infierno, y que ascendió, y que dio su vida. Y ya nos queda a nosotros que se le quede esto en su corazón. Jesús dijo en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otro libro para mí, hermano, es esta palabra. Y para mí la verdad es el razonamiento lógico de todo lo que me pueda pasar a mí, de todo lo que está pasando en el mundo, de todo lo que Dios creó. Ahí la verdad de Él. Si Él lo dice, yo lo creo, y como Él lo dice, yo lo recibo. Entonces, ¿se puede probar la resurrección? Con el método científico, no. ¿Por qué? Porque la ciencia se opone a la resurrección y no acepta la resurrección y se opone a la resurrección, porque el método científico es una serie de acontecimientos para llegar a la verdad, moviendo un evento. Para eso se plantea una hipótesis, y la hipótesis podría ser: Cristo de verdad descendió a los infiernos, probémoslo. Y no van a poder más, que tendrían que irse al infierno, y ya estando allá pues no lo cuentan, y sí descendió. ¿Me está comprendiendo? Entonces, algo por descubrir, porque el método científico usa eventos controlados. Un ejemplo de esos, vuelvo a repetir, es la ley de la gravedad. Para haber comprobado eso se hicieron muchos intentos, muchos estudios, hasta que se determinó que no importando el peso de un objeto, todos van a caer a la tierra y punto. Sea una pluma, sea un piano, sea un edificio. Entonces, hay eventos científicamente que no se podrían comprobar, como la resurrección. Pero eso sí que se le quede, porque lo vamos a comprobar esta noche con el llamado método legal. El método legal. Voy a poner un ejemplo. Asistí el domingo al culto de resurrección porque tomamos Santa Cena. Entonces esta es una situación controlada. Y los líderes tomaron asistencia de sus grupos y dijeron: si este asistió, este no. Tienen una evidencia, tienen un hecho, tienen una prueba, pero no tiene lógica. Entonces, ¿cómo se hace el método legal? Es a base de testimonios y evidencias. ¿Cómo trabajan los abogados para llegar a encontrar una situación? Y que hacen estudios. ¿Dónde estuve? Le hacen, por eso, hermano, ir con un abogado, le hacen a uno hasta de qué come y qué se ríe y qué todo, porque están investigando.
todo el proceso. Y hay dos tipos de testimonio, el oral y el escrito. Como lo hago yo en mi libro Tu palabra me libertó. Yo le he dado testimonio aquí de lo que me pasó. Y está escrito ahí en un libro de lo que a mí me pasó. Y si usted oye lo que yo hablo aquí y está en el libro, tiene una comparación. Hay fechas, hay personajes que van a decir, si yo lo vi endemoniado, yo lo vi aquí, yo lo vi cuando el Señor lo liberó, yo lo conocí antes, yo aquí, ya hay un testimonio que queda evidenciado. Y por último vienen las pruebas materiales. Entonces, asistir a la iglesia el domingo ya no es una situación controlada, sino que es una evidencia. ¿Va? Entonces, ¿cuál sería la evidencia? ¿Cuántos te vieron? Porque si es uno no es válida. Te vieron varios. El testimonio escrito, aquí está su reporte. Aquí está. Sí vino. ¿Se está dando cuenta? Ahí voy a llegar al punto. Y luego, la prueba material. Pasaste al altar y antes de tomar la Santa Cena dejaste tirado un pecado ahí. Y que a raíz, escuche bien la prueba material, de haber tomado la Santa Cena, haber confesado y no podías dejar de fumar, no podías dejar de beber, no podías de hacer cualquier otro pecado, a partir de ese domingo ya no volviste a caer en lo mismo. ¿Hay una prueba? Material. ¿Estamos comprendiendo? Es que le estoy explicando para llegar a la prueba. Entonces el método científico no nos podría servir para ver si existió Job, Abraham, o para poder determinar si a mí me siguieron los demonios. Yo recuerdo claramente cuando estaba en la universidad dándole mi testimonio a un montón, porque yo andaba medio loco, hermano, porque con eso la perseguida. Después de que me vieron en las aulas borracho, pebe, haciendo un montón de cosas y con mis libros, ahora yo al grupito que andaba ahí les decía, así era mi predicación, mire, conviértanse porque hay demonios por todos lados. ¿Y qué decía la gente? Uy, mucha Alfred, ya ve, se loqueó. Hasta que en el me agarró, porque yo estaba ya en quinto año de la universidad, me agarró mi maestro, el doctor en psiquiatría, filósofo, y le podría decir el apellido, pero como este es testimonio, y nos vimos frente a frente. Y yo mire profesor lo que anda diciendo hijo, y me pusieron ahí, yo creo que está en el libro ahí, y me pusieron enfrente de él, y entonces yo le dije lo mismo que le decía a los demás, y a él también le dije, conviértase porque se lo van a llevar los demonios. Pues yo le estoy resumiendo por el tiempo. Y entonces como yo tomaba, entonces él determinó en ese momento y me dijo, usted lo que tuvo fue delirium tremens. Cuando los bolos ven elefantes rosados, dragones, así le llama el psiquiatra. Pero nosotros le llamamos demonios. Entonces fíjese que me lo agarré bien y le dije yo, disculpe, le dije, ¿usted ha leído la Biblia? Por supuesto que no, me dijo. Entonces yo daba mi Biblia y la saqué y abrí y le dije, mire, aquí está el libro de Job, del capítulo 1 al 42. Mire el tamaño que es. Alguien con delirium tremens, en locura, podría en una noche leer los 42 capítulos, predicarlos y tenerlos en la mente y en su corazón si está loco. Me dijo, imposible. Pues yo sí. Ahí hay un testimonio. Lo sabe el Señor y lo sé yo. Lo vivió mi mamá, lo vivieron mis hermanos, lo vivió mi esposa, que era mi novia en ese entonces.
Entonces, ¿quién fue Jesucristo? ¿Cómo resucitó y ascendió a los cielos? No se puede comprobar por el método científico, pero por el método legal sí, esa es su base y trae la evidencia que le doy en este último tiempo. Hago la siguiente pregunta. ¿Pudieron equivocarse 11 hombres anunciando la resurrección? Porque uno se chanfleó a Judas. Les voy a preguntar, ¿pudieron 11 hombres equivocarse porque los 11 hablaron de la resurrección de entre los muertos? Si la tumba estaba vacía. Los 11 hablaron de las apariciones, usted lo puede seguir en todos los evangelios, de las apariciones de él y hasta otros 2 discípulos que iban en Emaús. Y después de eso, hermano, mire qué tremendo. Muchos en Jerusalén en aquel entonces vieron morir al Señor. Y después lo vieron caminar entre de ellos. Y ahí están registrados, no solo en la Biblia, sino en los escritos históricos que hay desde esos tiempos. Algunos de ellos son llamados libros apócrifos de la Iglesia Católica, pero hay otro tipo de libros, y también los griegos. Están los libros griegos, están los de todas estas cosas manejando esto. Entonces la gran cantidad de testimonios para poder comprobar una hipótesis tiene que tener confiabilidad. Y entonces aquí los testimonios eran confiables, porque eran en diferentes lugares que el Señor se apareció. Entonces, los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, oiga, fueron escritos entre 20 y 30 años después de la resurrección de Jesús. Mire cuántos tiempos mantuvieron la percepción de estarlo diciendo y al final de estarlo hablando, lo escribieron. ¿Me estoy dando a entender? Entre 20 y 30 años lo predicaron. Pedro, capítulo 2 de Hechos, al Cristo que vosotros crucificasteis y que resucitó entre los muertos. Ese día se convirtieron 3,000 y al otro día 5,000. Luego, después de eso, están los escritos de Juan, del discípulo amado, 50 a 70 años después. La primera carta de Pablo a la congregación de Corinto, la que les leí ahí, si Cristo no está muerto, entonces en vano es nuestra fe, dataría aproximadamente después de 25 años de la resurrección. Entonces, hubieron muchos testigos oculares que claramente registraron los hechos en el mismo instante y que no se niega uno con el otro. Y por eso se llaman los evangelios sinópticos, porque lo que uno dice lo comprueba y el otro lo sigue, y no se juntaron todos a escribir. Esos son los hechos escritos. Y muchas de las personas presenciaron lo que ellos estaban relatando en ese tiempo. Lo único que muchas eran mujeres y a las mujeres no se les permitía en ese tiempo manifestarse y hablar de lo que estaba aconteciendo. Entonces, si los relatos, cayendo en la integración de esta gente del Nuevo Testamento, fueron falsos, hermano, era fácil que los testigos hubieran negado la veracidad de eso. ¿Sí o no? Yo no voy a mantener una mentira durante mucho tiempo. Pero mire lo más tremendo. Cristo mismo reiteró la importancia de los testigos en Mateo 18, en el verso 16, cuando dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí no eran 2 ni 3, eran 11. Después de 11 eran 120, después de 120 eran 500 y después eran miles. Testigos. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia.
Y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. No quieren comprender lo que se está hablando. Y dice Lucas, el doctor, capítulo 1, verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué dice? No dice ciertas, ciertísimas. Tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Y fueron qué dice? ¿Cómo lo vieron? Con sus ojos, lo escribieron y después fueron ministros. Jesús después de muerto se apareció a sus discípulos. Lo tocaron, comieron con él. Hermano, eso ha sido glorioso. Después de llorar porque su líder había sido masacrado y muerto y enterrado, ahora lo vemos. Al grado que Tomás le dijo: Señor, puedo ver. Y él dijo: no, no mires, toca. Porque soy yo, Tomás, el que no quería creer. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, después de haber muerto. Esa es la continuación, después de haber muerto. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Termino con esto porque ya subió Junior ahí. Ah, no, no, Junior. Termino en esta conclusión y se las dejo en sus corazones. Muchos murieron por la predicación en la historia de la iglesia primitiva, según el libro de los Hechos. Y murieron de unas formas horribles, terribles. Y entonces la pregunta sería: si esto es una mentira, como dicen los científicos, ¿podrían todas esas personas morir de esa manera por una mentira? Pues algunos podrían mentir, hermano, porque hay gente mentirosa. Pero la resurrección sí es una verdad. 11 hombres está escrito, lo escribieron, lo vieron, caminaron con Jesús después de su muerte. ¿Cómo ellos podían morir decapitados, tirados a los leones, puestos como teas humanas que ponía Nerón alrededor del palacio, burlando a los cristianos que hablaban del falso Cristo que había resucitado? Como ellos, si les daban la oportunidad, decían: si en verdad usted niega a Cristo, se puede ir. Pero no lo negaron. Ese nos deja un ejemplo a nosotros, porque fácilmente negamos con nuestros hechos. Ahora, si de por medio estuviera la muerte o la vida, sería duro. Pero hermano, nosotros, si le aplicamos la lógica a esta enseñanza, definitivamente nadie va a morir terriblemente por una mentira. Y aún hasta por la verdad se achicopala uno, ¿va? Pistolón. Y uno puede decir: bueno, le voy a decir una mentirita blanca a esta. Sí, digo que no, con tal de que no es la vida. Pero ellos no. Dieron su vida. La firma de esos escritos
Escuche bien. Jesús la vino a sellar con sangre. Y por eso, hablando de los decretos legales, lo fue a escribir públicamente a las potestades y a los principados. Pero los discípulos también, lo que usted ve escrito en la Biblia, también lo firmaron con sangre. La pregunta esta noche: ¿cómo vas a firmar tu verdad como hijo de Dios? ¿Cómo vas a mantener tu testimonio como hijo de Dios? ¿Y cómo vas a dar la evidencia como hijo de Dios? Hay un reto grande, hermano. Hay un reto muy grande en el sentido. No hay método científico, pero los hechos, las evidencias, no solo tuvieron lógica, sino que lo vieron. Padre, te damos gracias por tu eterno poder y tu gloria y haber descendido a esta presencia para liberarnos. Una vez más, entendemos lo grande de nuestra salvación. Hermanos amados, esto no es religión. Esto fue decretado en los cielos. El evangelio que nosotros vivimos se selló con sangre de parte de los cielos y se ha sellado por sangre aquí en la tierra. Muchas personas pueden creer en algo, pero escuche bien, pero nadie muere por lo que cree. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque vieron, creyeron y su fe se mantuvo. Padre, diga conmigo: acreciéntame la fe. Levanta mi fe. Ilumíname, Señor. Pero sobre todo afirma mi corazón. Lo que yo no pude ver hace 2000 años, hoy lo creo por la fe puesta en mi Señor y puesta en esta bendita palabra. Diga conmigo que si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo quiero vivir. Amén y amén.